Vamos a completar la siguiente tabla de propiedades termodinámicas y también vamos a identificar el estado para esta sustancia pura como lo es el agua. Entonces en la primera fila nos dan una presión y también como dato tenemos a la calidad. Calidad es igual a 0.4 en este caso. La presión es igual a 325 kilopascal y viene representada a través de esta isóbara. Esta isóbara representa a la presión que tenemos aquí de 325 kilopascales. En el eje vertical, o sea, el eje de las Y, tenemos entonces a la temperatura en grados Celsius. Nosotros vamos a la tabla de agua saturada, todos con sus tablas, y en las tablas, a través de ella, vamos a entrar con 325 kilopascal y vamos a encontrar la temperatura de saturación. Aquí tenemos esta temperatura de saturación, ¿ok? Esta es la temperatura de saturación, justamente es la proyección de esta línea de saturación. Aquí tenemos la línea que tiene dos extremos. El primer extremo viene siendo el punto de burbuja, o también conocido punto de líquido saturado, y el otro extremo, que sería este punto que está aquí, sería el punto de rocío o el punto de vapor saturado. Entonces, esta línea emana o manda una proyección y ese es el valor de la temperatura de saturación que hemos determinado con la tabla, y es 136.27 según la tabla. Ahora, también aprovechando que estamos en la tabla de agua saturada y entramos con 325 kilopascales, entonces también vamos a determinar las propiedades de líquido saturado y vapor saturado. Aquí tenemos estas propiedades como lo son volumen específico, y energía interna y entalpía internas específicas para líquido y vapor saturado respectivamente. Bien, nos dan una calidad. Muchachos, calidad 0.4. ¿Qué significa calidad? ¿Qué es calidad? Bueno, calidad ya saben ustedes que es la fracción másica, la fracción en masa del vapor. Escúchese bien, fracción en masa del vapor saturado. Entonces, ya nos están diciendo todo con eso. Entonces, déjeme decirle también que representa esa relación, o sea, es una fracción que relaciona a la masa del vapor saturado y a la masa de la mezcla, porque cuando hay calidad hay mezcla saturada líquido-vapor. Entonces, la calidad, como les digo, relaciona a lo que es la masa del vapor saturado y a la masa de la mezcla, pero eso sí, siempre y cuando estemos en condiciones de saturación. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la calidad. Automáticamente digo, como nos dan la calidad y ya yo sé que la calidad viene siendo esa fracción másica del vapor saturado, digo que hay 40% de ¿qué? De vapor saturado. Y la diferencia viene siendo de líquido saturado. Entonces tenemos un 40% de vapor saturado y un 60% de líquido saturado. Por lo que vemos, por lo que se observa, hay más cantidad de líquido saturado que de vapor. Pero ya saben, automáticamente cuando les den la calidad, ya saben que es una mezcla saturada, líquido-vapor. Muy bien. A ver, vamos a ubicar nuestro estado, ya sabiendo, tomando en cuenta que ya tenemos identificada ya el estado, porque es una mezcla saturada líquido-vapor, y eso es lo que vamos a colocar aquí, es una mezcla saturada compuesta o conformada por líquido y vapor. Entonces, por lo que vemos aquí, ya saben que la calidad hace énfasis al vapor, ¿ok? Entonces, como es vapor y tenemos 40% de vapor, más o menos estaría por aquí. Vapor, casi a la mitad. Aquí es 50%, pues en las dos partes, ¿ok? Pero
tenemos una calidad, una fracción másica de 0.4. Aquí más o menos en la mitad de la línea sería 0.5, pero 0.4 estaría por aquí. Aquí está. Este es mi estado. ¿Sí? Aquí está mi estado. Allí tenemos. Entonces, más o menos, porque por aquí ya son 0.5 en toda la mitad, como le dije, en toda la mitad de la línea. Entonces, aquí tenemos ya lo que nosotros vamos a determinar. Aquí van a estar las propiedades que vamos a buscar. O sea, estamos hablando del volumen específico de la mezcla, porque es una mezcla. También van a estar allí la entalpía específica de la mezcla y la energía interna de la mezcla. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Pero ya conocemos nuestro estado y está aquí, dentro del domo. Bien, dentro de ese domo se encuentra nuestro estado y sobre la línea de saturación. Bien, entonces ahora, bueno, vamos a continuar. Ya tenemos la calidad, entonces podemos decir rápidamente que la calidad es igual a la masa del vapor saturado entre la masa de la mezcla. Y ya saben, muchachos, que la masa de la mezcla es igual ¿a quién? A la masa del vapor saturado más la masa del líquido saturado. Si despejamos de aquí la masa del vapor saturado, es igual a la masa de la mezcla menos la masa del líquido saturado. Y esto lo vamos a colocar aquí. Decimos que la calidad entonces es igual ¿a quién? A la masa de la mezcla menos la masa del líquido saturado entre la masa de la mezcla. Bueno, aquí podemos observar que la calidad va a ser igual. Mire, la masa de la mezcla entre la masa de la mezcla es igual a 1 menos la masa del líquido saturado entre la masa de la mezcla. Entonces aquí vamos a despejar a la masa del líquido saturado entre la masa de la mezcla, que es igual ¿a quién? A 1 menos X. Recuerden que la masa del líquido saturado entre la masa de la mezcla es igual a la fracción en masa del líquido saturado, que es XUF. Y esto es igual ¿a quién? A 1 menos X. Ahora ya sabemos, aquí tenemos ya una ecuación, ¿ok? XUF entonces es igual ¿a quién? A 1 menos X. Ahora, déjenme decirles que el volumen de capacidad, el volumen total de capacidad de la mezcla, viene siendo, el volumen de la mezcla de capacidad viene siendo al volumen del vapor saturado más el volumen de capacidad del líquido saturado. Entonces este volumen de la mezcla, muchachos, ya saben que es igual a la masa de la mezcla por el volumen específico de la mezcla. Y esto es igual a ¿quién? Y esto es lo que vamos a buscar nosotros, el volumen específico de la mezcla. Y el volumen de capacidad del vapor saturado es igual a la masa del vapor saturado por el volumen específico del vapor saturado más la masa del líquido saturado, que es B sub F, es masa del líquido saturado, multiplicado por el volumen específico del líquido saturado. Entonces vamos a despejar entonces B sub M, que sería el volumen específico de la mezcla, va a ser igual a entonces, aquí nos quedaría mg entre mm por BG más MF entre MM por BF. Muchachos, ya saben que MG entre MM, ¿quién es? Aquí les dije. Esta es la calidad. ¿Ok? MG, que es la masa del vapor saturado entre la masa de la mezcla, es calidad. Entonces aquí podemos decir que aquí tenemos la calidad definida. Miren esto. Esto es calidad, señores. Ok, entonces podemos decir que mg entre mm es calidad, X. Aquí tenemos X que multiplica ¿quién? Al volumen específico del vapor saturado, más IMF entre mm, ¿quién es? Aquí está. MF entre mm es XUF. Ok, XUF, recuerden que es la masa del líquido saturado entre la masa de la mezcla. Muy bien, son cosas que siempre debemos tener en cuenta allí. La masa, entonces, la masa del líquido saturado entre la masa de la mezcla sería XUF. ¿Y XUF quién es? Aquí lo tengo. XUF es 1 menos X. 1 menos X multiplicado por el volumen específico del líquido saturado. Bueno, muchachos, miren. Aquí tengo una ecuación. Esta ecuación, muy importante, porque con esto vamos a determinar el volumen de la mezcla. Bueno, y a partir de esta estructura o modelo,
podemos representar también a la energía interna específica y a la entalpía específica, ambas de la mezcla saturada líquido-vapor, de esta forma. Entonces aquí tenemos estas ecuaciones también. Ahora vamos a determinar sus valores y aquí lo tenemos, aquí están. Entonces entramos con lo que es calidad, ¿no? Aquí tenemos la calidad, viene siendo igual en las tres ecuaciones. 1 menos x es 1 menos la calidad. Tenemos una calidad de 0.4. Esta es la fracción en masa y aquí tenemos el porcentaje. Entonces 0,4 es la calidad y 1 menos x sería aquí 1 menos x es 0.6, pues, porque es 1 menos 0.4 es 0.6. Entonces 1 menos x es 0.6 y eso es lo que colocamos aquí. Y aquí están los valores para las propiedades, ya sea líquido saturado o vapor saturado, que ya están contemplados aquí en el diagrama temperatura-volumen, ¿ok? Muy bien, entonces desarrollando todas esas ecuaciones obtenemos el volumen específico de la mezcla saturada. Entonces este es el volumen del sistema, muchachos, ¿ok? Ya tenemos estos valores. Entonces el volumen de la mezcla, el volumen específico de la mezcla saturada para una calidad de 0.4, que está más o menos por aquí nuestro estado, está por aquí. Aquí está mi sistema, aquí. Entonces aquí hay una calidad de 0.4. Recuerden, aquí hemos encontrado el volumen específico de la mezcla, que sería 0.22. Aquí está, 0.2254. Asimismo, la entalpía de la mezcla saturada líquido-vapor sería 1435.354. Y la energía interna de la mezcla saturada líquido-vapor sería 1362.064. Recuerden que estas son las propiedades de mi sistema. O sea, estos son los valores que vamos a colocar en la tabla. Bien, recuerden que ya hemos identificado el estado y la presión. Tengan en cuenta que a esta presión le corresponde esta temperatura de saturación. Ahora, otra cosa muy importante sería decir que como mi estado, que está aquí representado por este punto, mi estado está proyectando justamente al eje de la temperatura. Entonces, por esa razón, a este estado le va a corresponder una temperatura, y justamente esa temperatura coincide con la temperatura de saturación. Como coinciden, entonces se puede decir que la temperatura del sistema es igual a la temperatura de saturación. O sea, mi temperatura del sistema va a ser igual ¿a quién? A esa misma temperatura de desaturación que la hemos buscado con la tabla, a través de las tablas termodinámicas, agua saturada, y sería 136.27 kilopascal, ¿ok? Aquí tenemos la temperatura. Entonces esta es la temperatura que van a colocar en la tabla. Repito, porque justamente este punto que representa mi estado está proyectando justamente aquí al eje de la temperatura. Y coincide pues con la temperatura de saturación que está allí. Coinciden. Pura coincidencia. Ok. Ahora, bueno, eso sería todo, muchachos, aquí para esta fila, esta primera fila. Tenemos la calidad, entonces identifican, ya está identificado todo. Ahí están todas las propiedades. Bien, en esta segunda fila, ahora tenemos que la presión que está representada también por esta isóbara es de 950 kilopascal. Bien,
Entonces tenemos una calidad de cero, señores. Calidad cero. ¿Qué es calidad? Entonces otra vez decimos que la calidad simplemente es la fracción másica del vapor saturado. Prácticamente ya me están diciendo todo. Me están diciendo que el porcentaje de vapor saturado es cero. Porque, repito, ¿qué es calidad? Calidad simplemente es la fracción en masa que relaciona, bueno, la fracción másica que relaciona la masa del vapor saturado, ya les dije, entre la masa de toda la mezcla que conforma líquido y vapor, siempre y cuando se encuentre esto en un estado de saturación. Entonces, como nos dicen que la calidad es igual a cero, ya nosotros automáticamente decimos simplemente que porcentualmente tenemos 0% de vapor saturado y tenemos un 100% de líquido saturado. Observen que cuando la calidad es igual a 0, estaríamos aquí, en el punto de líquido saturado. ¿Por qué? Porque 100% líquido saturado. Aquí es 100% líquido. Aquí es 100% líquido saturado. Pero cuando la calidad es igual aquí a 0, estaría por aquí. Calidad igual a 0, estaría justamente en el punto de líquido saturado, repito. Y tenemos un porcentaje de vapor 0%, pues porque no hay vapor. Aquí es puro líquido, no hay vapor. Por eso es que la calidad aquí, en este punto de líquido saturado, es igual a 0. Bien, ahora esta presión está representada, ya saben, por esta isóbara. Y a esta presión le corresponden, según la tabla, a esta presión de 950 kilopascal, le corresponderían una temperatura de saturación de 177.66 a través de la tabla de agua saturada. ¿Okay? Nos vamos a la tabla de agua saturada y vamos a ubicar todas estas propiedades. ¿Y estas propiedades a qué corresponde? Bueno, corresponde al líquido saturado. Vamos a buscar los extremos de esa línea de saturación. Y en los extremos me refiero al punto de burbuja y al punto de rocío, o lo que es lo mismo, punto de líquido saturado y punto de vapor saturado. Allí vamos a extraer todos estos datos que se refieren a las propiedades de líquido y vapor saturado respectivamente. Bien, entonces aquí ya tenemos todos los datos recopilados. Ahora vamos a identificar el estado. ¿Qué estado es? Bueno, nos dicen de nuevo que la calidad es igual a 0. Es 0% vapor. Recuerden también que la calidad está expresado, bueno, la calidad en fracción, ¿no? En fracción va desde 0 hasta 1. Ese es su límite, desde 0 a 1. En 0 no hay vapor. Y en 1 sí hay vapor, ocupa el 100%. Muy bien. Entonces ya identificamos el estado como un líquido saturado, señores. Líquido saturado. Bien, es un líquido saturado porque nuestro estado ahora se encuentra aquí. Este punto relleno representa mi sistema, es decir, mi estado. Aquí estoy yo. Este es mi estado. Entonces, ¿cómo identificamos? ¿Cómo se llama este estado? Este estado se llama líquido saturado. Y lo voy a colocar aquí. Aquí está. El estado es identificado como un líquido saturado. Y está aquí. Aquí está. Ahora, decimos entonces que a esta presión le corresponde la temperatura de saturación de 177.6 grados Celsius y estaría por aquí, 177.66, ¿ok? Esta es la temperatura de saturación y este es el eje de la temperatura en grados Celsius. ¿Qué es lo que ocurre? Que como dije hace rato, como mi estado está proyectando justamente a la temperatura de saturación, entonces a este estado le corresponde una temperatura.
¿Ok? Pero ¿qué pasa? Por coincidencia, la temperatura que le corresponde a este punto grueso, este punto rojo que está aquí, esa temperatura que le corresponde coincide con la temperatura de saturación. Y por tal razón decimos que la temperatura de mi sistema, o sea, la temperatura de mi estado, es igual a la temperatura de saturación. Y por ende, la temperatura del sistema, que es esa propiedad termodinámica que ustedes van a colocar en la tabla, simplemente es la temperatura de saturación, que sería 177.66 grados Celsius. Entonces, en la tabla van a colocar esta temperatura, donde esté allí en la tablita la temperatura en grados Celsius, coloquen allí 177.66. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí ya tenemos identificados las propiedades del líquido saturado. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen esto. Como estamos en un líquido saturado, simplemente lo que vamos a decir es esto, que el volumen específico de mi sistema o de mi estado, que está representado por ese punto grueso rojo, es igual al volumen específico del líquido saturado. Y es igual entonces a lo que tenemos aquí, 0.001124. De la misma manera, bajo la misma modalidad, vamos a decir que la energía interna de mi sistema es igual a la energía interna del líquido saturado. ¿Y es igual a quién? A 751.67. Bueno, aquí las unidades ya sabemos que es kilojoule sobre kilogramo. Y aquí sería metro cúbico sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces eso es lo que van a hacer. Y también decimos que para una entalpía, la entalpía específica, ¿ok? La entalpía específica de mi sistema será igual a ¿quién? A la entalpía específica del líquido saturado. Y esto es igual a ¿quién? A 752.74 kilojoules sobre kilogramo. Y estos son los datos que ustedes van a colocar allí en la tabla, ¿ok? Entonces ya tenemos, entonces ya sabemos, la calidad es igual a 0, porque está en el punto de burbuja, que sería el punto del líquido saturado. Mi estado lo identifico como líquido saturado. Allí tenemos la entalpía del sistema, que es lo que van a colocar. Asimismo tienen ya la energía interna y el volumen específico del sistema, que es igual al volumen específico del líquido saturado. Ya tenemos todo. ¿Y la temperatura dónde está? Aquí está. La temperatura del sistema es igual a la temperatura de saturación. Y bueno, muchachos, vamos con la otra fila. Bien, vamos a la tercera fila. Nos dicen que la temperatura del sistema es 160 grados Celsius. Y esto lo representamos a través de esta isoterma. ¿Ok? Repito, esta isoterma que está aquí representa a esta temperatura, que es la temperatura del sistema, que son 160 grados centígrados. Entonces, aquí ya se sabe que tenemos en el eje vertical, tenemos el eje de la presión. Entonces, aquí este eje sería la presión en kilopascales. Bien, entonces aquí ya vemos las propiedades, vemos también, observamos allí las ubicaciones, ¿no? Están ubicadas justamente, estas propiedades son de líquido saturado y están justamente allí en el punto punto de burbujeo o punto de burbuja, que es el punto de líquido saturado. También aquí están las propiedades para el vapor saturado, que sería el punto de rocío o el punto de vapor saturado, muchachos. Ahora nos dan una entalpía, ¿verdad? Nos dicen que aquí la entalpía, como datos nos dicen, la entalpía es de 1682. Esta es la entalpía nada más y nada menos que la entalpía del sistema. Esta es mi entalpía de mi sistema aquí. La entalpía que nos dan es de 1682 kilojoules sobre kilogramos, porque es específica, está por unidad de masa.
Bien, ahora, como yo les dije, aquí ya tenemos ubicados los extremos de la línea de saturación. Perfecto, ubicados, pero me refiero a las propiedades. Aquí están. Ahora, esta entalpía del sistema, ¿dónde estará ubicado? ¿Dónde? A ver. Bueno, miren esto. Aquí tenemos, a ver, vámonos con las entalpías. En el punto de burbuja, tenemos una entalpía de líquido saturado de 675.47. Y en el punto de rocío, tenemos una entalpía del vapor saturado que es 2757.5. Ah, bueno. Entonces la entalpía del sistema, porque esta es la entalpía de mi estado. Entonces, ¿esta entalpía dónde estará ubicada con 1682? Bueno, estaría por aquí, pues, entre 675.47 y 2757.5. Ah, ya, dentro del domo. Ok, vamos a ubicarlo dentro del domo y estaría sobre la línea de saturación. Y la identificación del estado viene ahora. ¿Cómo identificamos ese estado? Sería entonces una mezcla saturada líquido y vapor. ¿Por qué? Porque está dentro del domo y está entre los extremos, los puntos extremos que son entre el punto de burbuja y el punto de rocío. Entre estos dos extremos de la línea de saturación se encuentra esta entalpía. Entonces vamos a nosotros ubicar esa entalpía de 1682. Y entonces ya saben que es una mezcla saturada líquido vapor. Entonces estaría por aquí, pues. 1682 vamos a ver la ubicación exacta. Vamos a ubicarlo así, pues, un simple cálculo por ahí, una simple ubicación. Pero lo importante es que está dentro del domo, ¿verdad? Dentro del domo vamos a ubicarla por aquí. Bien, por aquí está esa entalpía. A ver, esa entalpía estaría por aquí, muchachos. Ahí está. Es una mezcla saturada. Identificamos el estado entonces. Sería una mezcla saturada porque la entalpía se encuentra justamente por aquí, dentro del domo, y sería entalpía específica interna va a ser igual a 1682. No colocó las unidades porque las unidades ya las tengo representadas aquí por este eje. Recuerden entonces que para yo analizar este estado, yo lo primero que hice fue representar a esa temperatura de 160 a través de su isoterma, ¿ok? Esta es la isoterma que representa a esa temperatura. Ahí está. Bien, muchachos. Ahora continuamos con el proceso. Recuerden que como tengo la entalpía, y esta es la entalpía, y aquí está mi estado. Ok, represento mi estado. Muy bien. Y esta es la entalpía de mi sistema. Este punto grueso representa mi estado. Muy bien, aquí es. Entonces esto sería la entalpía, pero esta es la entalpía de la mezcla saturada. Perfecto. Como es una entalpía de la mezcla saturada, yo puedo valerme de una ecuación que es la siguiente, muchachos. Recuerden, hay una ecuación que es la siguiente, la que voy a colocar aquí. Miren, la entalpía de la mezcla saturada es igual a la calidad multiplicado por la entalpía específica del vapor saturado más 1 menos la calidad multiplicado por la entalpía específica del líquido saturado. Muchachos, entonces, como es una mezcla saturada, eso implica una fracción en masa muy importante. Me refiero a esa fracción, una fracción muy especial, que es la fracción másica del vapor. Escúchese bien, fracción másica del vapor saturado. Ok, y me refiero a la calidad. Entonces, esa calidad se refiere simplemente a la relación que existe entre la masa del vapor saturado y la masa de la mezcla, pues, que es la masa totalizada, que incluye a la masa del líquido saturado y la masa del vapor saturado, siempre y cuando estemos en un estado de un estado saturado, un estado de saturación. Muy bien, entonces con esta ecuación, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar la calidad allí. Entonces, para hallar la calidad, simplemente
hacen lo siguiente. Miren, aquí tienen la entalpía de la mezcla, que ya se lo dan en el problema, que es esta, 1682, y estamos dentro del domo. Y entonces nosotros decimos aquí que calidad por entalpía del vapor saturado. Miren, aplicamos una distributiva, decimos más entalpía del líquido saturado, menos por más menos, X por la entalpía del líquido saturado. Y entonces vamos a proceder a despejar X, pues nos quedaría entonces HM menos HF, y esto es igual a ¿quién? A X, que multiplica a HG menos HF. Y aquí tengo la calidad, señores. La calidad es igual entonces a ¿quién? A la entalpía específica de la mezcla, ¿ok? Menos la entalpía específica del líquido saturado dividido entre la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Entonces esto lo vamos a tomar muy en cuenta porque necesitamos determinar esa fracción másica del vapor saturado. Recuerden que todas estas propiedades las encontramos en la tabla de propiedades, en las tablas termodinámicas, en la cual ustedes van a ingresar entrando con esta temperatura de 160 grados centígrados. ¿Ok? A 160 grados en la tabla de agua saturada, esa sustancia pura, ustedes van a encontrar todos estos datos, que son los extremos, ya les dije, de la línea de saturación. Vamos también a buscar la temperatura, bueno, la presión. Recuerden que este eje es de la presión de saturación, porque recuerden ustedes que a esta temperatura, ¿ok? A esta temperatura de 160 grados le va a corresponder una presión de saturación, y según la tabla, y esto es lo que van a buscar en la tabla, a 160 grados, entonces, por lo que veo en mi tabla, tengo 618.23 kilopascal, y este valor ustedes lo van a representar en un punto proyectado por la línea de saturación. Entonces esta línea de saturación proyecta, miren, proyecta al eje de la presión, en el eje vertical, y aquí van a situar esa presión de saturación, como lo es 618.23 kilopascales. Kilopascal ya no coloquen, la unidad está allá arriba. Ahora, quiero decirles entonces, muchachos, que vamos a determinar la calidad, ¿ok? Porque ya tengo aquí como dato, ya tengo la entalpía de la mezcla. Bien, entonces aquí recuerden que aquí en el punto de líquido saturado tenemos una calidad 0, X igual a 0. Aquí en este punto X igual a 0. En fracción, y en porcentaje también tenemos 0%. Aquí la calidad en este punto de vapor saturado, la calidad es 1, y en porcentaje tenemos un 100%. Y esto, recuerden que la calidad se refiere a esa relación o esa fracción másica del vapor saturado. Bien, entonces vamos a sustituir aquí, pues. HM, ¿quién es? HM es 1682. Ya tenemos HF, ¿no? HF, tenemos todos estos datos. Entonces lo que voy a hacer simplemente sería aquí simplemente sustituir todos esos datos que tenemos allí. A ver, vamos con el cálculo. Decimos aquí, nos quedaría aquí de esta forma. X entonces va a ser igual a ¿quién? HM. ¿Quién es HM? La entalpía de la mezcla, que es 1682, menos la entalpía de líquido saturado. Buscan aquí entalpía de líquido saturado, 675.47, entre la entalpía del vapor saturado. Entalpía del vapor saturado es 2757, ¿ok? .5 menos la entalpía del líquido saturado. Entalpía del líquido saturado es 675.47. Muy bien, entonces
aquí la calidad viene siendo todo el valor que vamos a obtener a continuación. Nos quedaría entonces 1682 menos 675.47. Todo lo vamos a dividir entre lo que tenemos allí plasmado, 2757.5 menos 675.47. Y aquí tenemos la calidad, 0.48 de calidad, ¿ok? Con esa calidad vamos a nosotros ahora a determinar las demás propiedades que faltan. Entonces recuerden que ya en la tabla ya, bueno, en la tabla ya está mi entalpía, la entalpía de mi sistema, la entalpía de mi estado, que está aquí. Es una mezcla saturada. Ahora nosotros vamos a ubicar, como ya tengo la calidad, vamos a conseguir para este estado, para este punto, voy a conseguir ahora las demás propiedades que faltan, que es la energía interna de la mezcla y el volumen específico de la mezcla. Recuerden que aquí la temperatura es 160 y la presión de saturación es la misma presión del sistema, ¿ok? Entonces la presión del sistema viene siendo también 618.23. ¿Por qué? Porque el puntito que representa mi estado lo tiene proyectado aquí, ¿ok? El punto de mi estado, repito, está proyectando a la presión de saturación. Por lo tanto, la presión del sistema es igual a la presión de saturación y es igual a 618.23. Bien, esa es la presión. Entonces, ustedes en la tabla ustedes van a completar presión en kilopascal. ¿Cuál es la presión entonces que van a completar allí? 618.23, coloquen allí. El volumen específico es el volumen específico de la mezcla que voy a encontrar aquí, que lo van a colocar en la tablita. La energía interna de la mezcla también, lo que voy a encontrar aquí a continuación. La entalpía ya la tienen allí. La calidad, ¿cuál es la calidad que van a colocar en la tabla? 0.48. Y recuerden que esto significa que hay 48% ¿de qué? ¿De qué? De vapor saturado. ¿Por qué? Porque la calidad, ya saben, se refiere a la fracción másica del vapor saturado. Vapor saturado. Y la diferencia ya sería de líquido saturado. Entonces, aquí lo que van a realizar entonces sería ubicar estos valores. Ahora, vamos a encontrar el volumen de la el volumen específico de la mezcla, que es igual al volumen que ustedes van a colocar allí en la tabla, ¿ok? Porque ya tenemos la calidad. Entonces, según esta estructura, también podemos, bueno, mejor dicho, en base a esta estructura de la entalpía, podemos decir que la energía interna de la mezcla, que eso es lo que voy a encontrar, es igual a la calidad por la energía interna del vapor saturado más 1 menos X multiplicado por la energía interna del líquido saturado. De la misma manera van a encontrar también para el volumen específico de la mezcla es igual a la calidad por el volumen específico del vapor saturado más 1 menos X por el volumen específico del líquido saturado. Estos son los valores obtenidos al sustituir estas propiedades que están en la ecuación, en las ecuaciones reseñadas. Ahí obtienen esos valores. Y estos valores son los que van a colocar ustedes en la tabla. ¿Ok? Recuerden que esa M le he puesto porque representa a la mezcla. Es la mezcla saturada líquido-vapor. Recuerden que hemos identificado el proceso como una mezcla saturada líquido-vapor. Así entonces, en la última columna donde dice identificación del estado, colocan mezcla saturada líquido-vapor. Observen algo, hay mucha consistencia con estos valores. ¿Saben por qué? Porque este volumen
0.1478, ese volumen específico se encuentra entre estos valores y tiene que estar entre estos valores, porque si no, algo está fallando. Entonces 0.1478 está entre este valor, entre BF y BG, al igual que este otro resultado de la energía interna de la mezcla, que sería 1583, que se encuentra entre 674 y 2567, se encuentra 1583. Entonces es verdad, es cierto. Entonces vámonos para la otra fase siguiente, para la siguiente fase. A ver, si yo tengo 8 megapascal, escuchen esta unidad de presión, 8 megapascal, y lo multiplico por 1000, estaría realizando la conversión de megapascal a kilopascal. Entonces, 8 megapascales equivalen a 8000 kilopascales. Y si yo tengo 0.8 megapascal y lo multiplico por 1000, obtendría 800 kilopascales. Entonces, podemos decir que 800 kilopascales es igual a ¿quién? A 0.8 megapascales, ¿ok? Porque a veces en las tablas en las tablas termodinámicas están algunas propiedades en megapascales, como la presión. Está en megapascales más que todo en la parte de líquido subenfriado o vapor sobrecalentado. Entonces ya saben, 800 kilopascales, 0.8 megapascal. Entonces tenemos por aquí en esta fila tenemos una presión. Nos dan solamente la presión y la entalpía. Nos dan una presión de 800 kilopascal y esa presión está representada por esa isóbara. Esta es una isóbara, muchachos, y esa isóbara representa a la presión. O sea, esta presión está representada por esa isóbara. Entonces, aquí este eje es de la temperatura. Colocamos aquí temperatura en grados Celsius. Aquí está la temperatura. Recuerden que para esta presión le va a corresponder una temperatura de saturación. Entonces quiero decir que para la presión de 800 kPa u 800 kilopascal va a equivaler le va a corresponder, mejor dicho, una temperatura de saturación, la cual vamos a reflejarla aquí al frente. O sea, esa temperatura sería la proyección de la línea de saturación, ¿ok? Esta es la línea de saturación, recuerden. Entonces a 800 kilopascal le corresponden una temperatura de saturación, en este caso ya lo he localizado, de 170.41. Esta es la temperatura de saturación, 170.41. Muy bien, entonces esta ya les dije, esta es la presión la temperatura de saturación. Bien, ok, nos dan esta entalpía del sistema, que sería 3161.7 kilojoules sobre kilogramo. Bien, vamos a analizar aquí, a ver. Como les dije, aquí están las propiedades correspondientes al líquido saturado y a las propiedades correspondientes al vapor saturado la tenemos aquí. Entonces, podemos observar que esta entalpía de mi sistema correspondiente al estado, entonces esta entalpía es de 3161.7. Entonces, ¿dónde estaría ubicada esa entalpía? A ver, ¿dónde la podemos ubicar? Sabiendo que en este punto está una entalpía de 720.87 y en el punto de vapor saturado, o sea, el punto de rocío, estaría la entalpía, una entalpía de 2768.3, que corresponde a una entalpía del vapor saturado. Entonces, ¿dónde ubicaríamos 3661.7? Bueno, ya sale fuera, por decirlo así, fuera del domo, ¿ok? Porque si en este punto, señores, en el punto de rocío, hay una entalpía de 2768.3, entonces la entalpía de 3161.7 estaría ya más o menos por aquí, ¿ok? Ya sale de aquí del domo, por decirlo así. Entonces vamos a ubicarlo por aquí.
más o menos en esta parte estaría. ¿Ok? Bien, ahí estaría más o menos ese valor, ese valor de la entalpía, más o menos. Y entonces, lo que quiero que vean es que ese punto grueso que se ha formado allí representa al estado. Este es mi estado. Mi estado está aquí. Y entonces correspondería, por salirse del domo, por estar ya en esta zona, correspondería a un vapor sobrecalentado. Esto significa que han transferido bastante energía. Entonces, aquí hacemos corresponder esa entalpía, pero también van a estar presentes allí, van a converger otras propiedades que nos interesan, que están en la tabla. Entonces, aquí estaría la entalpía del sistema, pero mi entalpía del sistema es 3161.7, pero también están involucradas otras propiedades como el volumen específico y la energía interna específica. Estas son las propiedades faltantes que vamos nosotros a determinar. Muchachos, también quiero decirles una cosa. Como tenemos ese puntico que representa mi estado, entonces ahora a este punto le va a corresponder una temperatura, porque miren esta proyección. Este punto va a emitir una proyección aquí en el eje de la temperatura. Y esta es la temperatura que nosotros vamos a determinar. Esta temperatura es la temperatura del sistema. Y cuando yo digo temperatura del sistema es la propiedad que vamos a buscar, y esa es la propiedad que va a ir ubicada allí en la tabla. Entonces, muchachos, en la última columna de la tabla van a colocar la identificación del estado, que sería un vapor sobrecalentado. Muy bien, ahora todos con sus tablas y nos vamos a ir a la parte de vapor sobrecalentado, a la cual vamos a entrar con esta presión, es la presión del sistema, que es 0.8 megapascal, que es igual a decir 0.80 megapascal, ¿ok? Porque hay tablas que están con estas unidades de megapascal. Entonces vamos con 0.80 megapascal, muchachos. Entonces miren, lo primero que van a hacer allí es ubicar la entalpía. Bueno, aquí tenemos la entalpía que nos dan, ¿no? Lo que está en color azul. Nos dan una entalpía de 3161.7, pero esa entalpía no los van a encontrar en la tabla, pero sí van a encontrar sus valores que están allí, sus valores más cercanos, un valor inferior y un valor superior a él. Entonces, 3161.7 de entalpía se encuentra entre 3056.9 y 3162.2, ¿ok? Para una presión de 0.80 megapascal, repito, en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, muchachos, aquí tenemos algunas zonas, unos cuadritos que están vacíos acá, porque son las propiedades que voy a colocar yo, que voy a ubicar yo, perdón. Estas propiedades ya lo vamos a tener que buscar a través del proceso de interpolación. Entonces, todas estas propiedades que yo encuentre aquí son las que voy a anexar allí en la tabla. Por ejemplo, la temperatura ya sé que va a estar entre 300 y 350, que es la temperatura del sistema. Aquí va a estar la temperatura del sistema, aquí el volumen específico del sistema y aquí la energía interna específica del sistema. Cuando digo propiedades del sistema es porque esas propiedades son de mi estado y esas son las propiedades que voy a tabular allí en mi tabla. Esas son las propiedades que voy a colocar en la tabla, repito. Bueno, 3161.7 es la entalpía del sistema. Por lo tanto, ese es un dato pues, que dan en la tabla. Ya está allí. Ahora, otra cosa, muchachos. A ver, pero antes de ello, nosotros debemos determinar la temperatura, que es la temperatura del sistema. Entonces, repito, lo que voy a encontrar aquí es la temperatura del sistema. Fíjense que aquí ya tengo la entalpía.
los valores de entalpía, pero recuerden una cosa, la entalpía está en el eje horizontal. Respeten muy bien eso, porque si no va a generar error en la calculadora al momento de interpolar, porque lo que vamos a hacer es una interpolación. Ahora, dense cuenta que, repito, la entalpía está en el eje, por decirlo así, en el eje de las X, pues en el eje horizontal. Entonces vamos a mantenerlo así, en el eje X, por decirlo así. La entalpía en el eje horizontal y la temperatura está en el eje vertical, como si fuera el eje de las Y. ¿Ok? Entonces vamos a suponer, vamos a decirlo así, la entalpía está en el eje X y la temperatura en el eje vertical, en el eje de las Y. Bien, ahora sí, vamos a interpolar. Interpolamos de esta forma, vamos aquí a normalizar, normalizamos 3, 1 y luego mod 3, regresión 1 lineal y vamos a ubicar estas coordenadas en la calculadora. Bueno, colocamos las coordenadas 3056.9 con 300. Lo guardamos. Luego decimos colocamos la otra coordenada que sería 3162.2 con 350. Ok. Guardamos. Y ahora vamos a buscar para una entalpía específica de 3161.7. Shift 2, buscamos lo que les dije, miren. Preguntan X, aquí pregunta el calculador. A ver, X o Y. Muy bien, lo que les dije, X o Y. Bueno, vamos a buscar en Y, porque aquí el calculador está preguntando, dice X o Y. Bueno, vamos a buscar entonces Y. Para Y, entonces buscamos, dicen que apretemos aquí, presionemos 2 y le damos igual. Y allí nos da el valor. Sería entonces, muchachos, de 349.76 es la temperatura. Muy bien, entonces con esa temperatura ya localizada, que estaría más o menos por aquí, miren, 349.76. Entonces ya procedemos nosotros a realizar las demás interpolaciones, que en un rato ya lo que voy a colocarlo es allí. Ok, ya ustedes lo hacen ya por su cuenta. Ya saben, entonces aquí tienen ya la temperatura, que es 349.76. Y de la misma manera van a interpolar. Pero recuerden, ya saben ustedes, cuando interpolen, cuando vayan a interpolar, mejor dicho, mantengan el eje X, por decirlo así, el eje X para estas propiedades. ¿Ok? Porque todas estas propiedades se encuentran sobre el eje X. Y en el eje Y van a tener la temperatura. Entonces, si van a interpolar el volumen específico, van a hacerlo de esta forma. En el eje X coloquen su volumen específico y para el eje Y colocan la temperatura, que sería entonces lo que tienen aquí. ¿Sí? De esta forma, pues entonces aquí nos va a quedar así. Para el volumen específico les va a quedar así. Para el volumen específico van a tener, bueno, voy a irme con la energía interna mejor aquí, que está la más cercana. Entonces colocan aquí 2700, a ver, 2797.5 y por aquí tienen para la energía interna de un valor de 2878.6 y para el volumen específico tienen 0.32416 y 0.35442 para el volumen específico. Entonces, a ver, hacen esto. Aquí continúan la tabla. A ver, aquí van a colocar entonces lo que respecta a estas propiedades que corresponden al volumen específico, ¿no? Volumen específico. Y aquí estas son las energías internas específicas. Bueno, muchachos, van a interpolar de esta forma, manteniendo, ya saben, estas propiedades en el eje X y en el eje Y la temperatura. Bueno, yo voy a interpolar esta propiedad de la energía interna específica que va a estar localizada aquí. Voy a hacerlo yo porque quiero que vean algo. A ver,
normalizo primero. A ver, 3, 1, muy bien. Ahora, 3 line. Bien. Ubicamos las coordenadas. Recuerden lo que les dije hace rato. La energía interna, vamos a verlo como si estuviera en el eje horizontal. Bueno, está en el eje horizontal, como si estuviera en el eje X, pues. Y la temperatura en el eje vertical, en el eje Y. Muy importante esto. A ver, 2797.5 con 300. Bien, lo guardamos, perfecto. La otra coordenada sería 2878.6 con 350. Lo guardamos. Ahora vamos a buscarlo para una propiedad que se encuentra, escúchese bien, en el eje Y. Entonces lo que voy a buscar es X. Bien, entonces coloco 349.76, que es la temperatura que se encuentra en el eje vertical, por decirlo en el eje de las Y. Bien, 349.76. Shift, presionan 2. Y aquí, miren, se van al final. Y aquí les está preguntándole el calculador. X o Y. Bueno, yo voy a optar por X, porque ya les dije que esta propiedad de energía interna específica se encuentra sobre el eje horizontal, o sea, sobre el eje X. Entonces aquí ustedes van a presionar 1, porque el calculador le está diciendo X o Y. Bueno, queremos ubicar la abscisa, ¿verdad? Entonces colocan aquí 1. Entonces 1, 1, 1, presionan 1 y también van a presionar igual. Entonces les quedaría así, muchachos, 2000, aquí tienen 2878.21. Ese es el valor, ¿ok? Bien, entonces quiero que observen algo. Todo lo que hemos encontrado aquí son las propiedades que van a colocar ustedes en la tabla. Entonces, la temperatura que van a colocar en la tabla es 349.76, porque es la temperatura del sistema. Al igual que 3161.7 es la entalpía del sistema que ya nos daban en el problema, ¿verdad? Eso ya lo daban. Y también la energía específica del sistema es 2878.21 a la tabla. 0.3543 es el volumen específico del sistema a la tabla. Ahora, ¿qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la calidad? No vayan a decir que la calidad es igual a 0. No, señor, la calidad no es igual a 0. Si ustedes colocan que calidad es igual a 0, es porque están ya afirmando que se trata de un líquido saturado. Entonces, la calidad aquí no existe, señores. Asimismo, en la tabla ustedes colocan un guión. En la tabla, en la penúltima columna, ustedes colocan un guión solamente. La calidad, un guión. Ese guión significa que no existe la calidad allí, porque es una zona de vapor sobrecalentado. No hay calidad. Recuerden que si tengo 4 megapascal y lo multiplico por 1000, entonces tendríamos un valor de 4000 kilopascales. Entonces 4000 kilopascales es igual a ¿quién, señores? A 4 megapascales. Muy bien. Aquí nos dan como dato, a ver, vamos a visualizar, nos dicen, muy bien, miren, una presión de 4000 kilopascal equivalentes a 4 megapascal tenemos como dato, y también nos dan una energía interna, escúchese bien, energía interna de 900 kilojoules sobre kilogramo. Ok, vamos a ver, una energía interna, repito, específica interna, una energía interna específica de 900 kilojoules sobre kilogramos. Ya, lo primero que voy a hacer es determinar la temperatura de saturación, porque ya ustedes saben que a esta presión de 4000 kilopascal le va a corresponder una temperatura de saturación, quise decir.
una temperatura de saturación, ¿ok? Entonces ingresamos a la tabla, a las tablas de agua saturada. Ingresamos aquí a la tablita de agua saturada. Vamos a buscar entonces 4000 kilopascales. Entonces, a ver, 4000 kilopascal. A ver, la presión está por aquí, en esta parte. Aquí está, 4000 kilopascal. Y vamos a decir que cuánto le correspondería de temperatura de saturación. Bueno, le corresponden a esta presión una temperatura de saturación de 250.35 grados Celsius, ¿ok? Entonces a 4000 kilopascal le corresponde una temperatura de saturación de 250.35. Significa que la línea de saturación va a proyectar, manda una proyección al eje vertical que sería el eje de las temperaturas en Celsius. Y entonces colocamos aquí ese valor de 250.35 y esta es la temperatura de saturación. Bien, ahora nos dan una energía interna de 900. A ver, entonces 900, ¿dónde estaría ubicada más o menos? Fíjense, 900 kilojoules sobre kilogramo estaría antes de estos valores. Se dan cuenta también que, aprovechando que ya estamos en la tabla, podemos ubicar los extremos de la línea de saturación. Me refiero a estos dos puntos, al punto de burbuja y el punto de rocío. Punto de líquido saturado y el punto de vapor saturado, y ahí van a converger todas estas propiedades de líquido y vapor saturado respectivamente. Y entonces estos valores son los que yo ya he extraído de las tablas, ¿ok? Entonces ingresamos, como les repito, a la tabla de agua saturada con esta presión de 4000 kilopascal y van a encontrar la temperatura de saturación y todas estas propiedades que están aquí. Bien, ahora se dan cuenta que 900 kilojoules sobre kilogramo de energía interna se encuentra antes, ¿verdad? Antes de 1082.4, porque aquí tenemos una energía interna que es de líquido saturado que justamente está aquí. Entonces, aquí estaría 1082.4, 900 estaría antes. Ya sería una zona, repito, una zona de líquido subenfriado, lo que se conoce también como una zona de líquido comprimido. Entonces el estado va a estar por aquí, muchachos. Miren, mi estado va a estar más o menos por aquí. Aquí está mi estado. Perfecto, muy bien. Aquí está el estado. Entonces, en este estado, que sería ubicado más o menos por aquí, por esta colita, ya antes del domo se encuentra. Bueno, de todas formas está fuera del domo. En ese estado van a existir unas propiedades que solamente para ese estado van a estar allí presentes. Serían las propiedades tales como, a ver, el volumen específico para ese estado. También tendríamos la entalpía específica también para ese estado, que es un estado, ya sabemos, que es una zona de líquido comprimido. A ver, entonces aquí vamos a identificar el estado y decimos que se trata de, a ver, una flechita por aquí, y digo que es un líquido comprimido, ¿ok? Así van a identificar el estado en la última columna, que es donde dice identificación del estado, colocan líquido comprimido o líquido subenfriado, es lo mismo. Entonces aquí está. Esta mi estado. Este puntito grueso, como les repito, corresponde al estado y va a emitir una proyección hacia el eje de las temperaturas porque nosotros necesitamos esta temperatura. Y nos damos cuenta, a legua se nota que es una temperatura que está por debajo de la temperatura de saturación. Entonces corresponde a un líquido comprimido. Es un líquido que todavía no está a punto de evaporarse, ¿ok? Muy bien.
Entonces aquí vamos a buscar una temperatura. Aquí le corresponde una temperatura, que es mi temperatura del sistema. Es la temperatura del sistema. Y estas propiedades son también propiedades termodinámicas del sistema, como lo es el volumen específico del sistema y la entalpía del sistema. La energía interna del sistema ya la tengo. Ya no la tengo que buscar porque es la energía del sistema, que es 900 kJ por kilogramo. Entonces nosotros, como les dije, vamos a determinar esa temperatura del sistema. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Miren, vamos a ir entonces a la tabla de líquido subenfriado o líquido comprimido para el agua. Y buscamos por aquí, a ver, busquen todos con su tabla termodinámica. Vamos, como les repito, a la sección de agua líquida comprimida. Repito, agua líquida comprimida, y vamos a ver si podemos ubicar esta presión. Ubiquen allí a 4 megapascal. A ver, 4 megapascal, porque 4000 kilopascal no lo van a encontrar así. Van a encontrar allí su otra unidad, producto de la conversión, que es 4 megapascal. Bueno, 4 megapascal no aparece allí en la tabla de agua líquida comprimida. ¿Qué van a hacer entonces, muchachos? Entonces, recuerden algo. Saben muy bien ustedes, bueno, se los voy a recordar, que simplemente en este estado, en este estado de líquido comprimido, la sustancia va a depender más que todo, va a depender mucho de la temperatura y por ende no aparecen estos datos de presión allí no están representadas aquí en esta sección, pues porque depende de la temperatura, y como depende de la temperatura, entonces nosotros vamos a ir a las tablas de agua saturada y vamos a valernos de esa temperatura del sistema, que es incógnito, pero tenemos como dato la energía interna, y a través de esa energía interna puedo encontrar esa temperatura, ¿verdad? Si hay que interpolar, lo hacemos. Ahora todos vamos a la parte de agua saturada, pues. Quiero dejarles algo muy en claro, muchachos. Estas propiedades de líquido saturado que hemos encontrado aquí, los he ubicado gracias a esta presión. Entonces yo ingresé a la tabla de agua saturada, y entonces por medio de esta presión, que es de 4000 kilopascal, logré ubicar dichas propiedades para el líquido saturado. Muy bien, pero lo que voy a hacer aquí no tiene nada que ver con estas propiedades. Miren, aquí vamos a realizar una aproximación. Esta aproximación que voy a hacer va a ser lo más cercano al punto vecindario, que en este caso sería el punto de líquido saturado, porque ya estamos en una zona, como les dije, donde este estado ya va a depender bastante, más que todo va a depender, les repito, de la temperatura que de la presión. Hay mayor dependencia de la temperatura, de la presión muy poquito. Así que nosotros realizamos, o vamos a realizar, mejor dicho, algunas aproximaciones para estas propiedades. Me refiero al volumen específico del sistema, la entalpía del sistema y mi energía interna del sistema. Todas estas propiedades del sistema se van a aproximar, como les dije, al punto más cerca. En este caso, el punto, como estoy en la zona de líquido subenfriado o líquido comprimido, entonces el punto más cercano sería el punto de líquido saturado. Hacemos esa aproximación, pero eso sí, esa aproximación lo vamos a realizar de esta forma. Nos aproximamos entonces al líquido saturado, pero eso sí, vamos a tener en cuenta que vamos a enfocarnos en la temperatura también. La temperatura tiene que estar presente allí. Entonces, a una temperatura dada van a existir estas propiedades de aproximación. Entonces, dicho eso, vamos a irnos a la tabla de saturación. Bueno, la tabla de agua saturada, quise decir. Agua saturada, ya que
cuando tenemos esta presión de 4 megapascal, no la hemos encontrado en la tabla correspondiente del líquido comprimido, no está. Entonces, como no aparece, entonces por esa razón vamos entonces a hacer estas aproximaciones y nos vamos a ir entonces a la tabla de agua saturada y nos encontramos entonces con estos detalles. Miren esto, van a entrar a esas tablas y van a localizar solamente las propiedades. Como hemos hecho la aproximación, van a buscar esas propiedades como lo son para el líquido saturado solamente. Me refiero a estas propiedades como lo son el volumen específico, energía interna específica y la entalpía interna específica, pero en el punto más cercano a mi estado, que sería el líquido saturado. Esa es la aproximación que quiero que contemplen allí. Ahora, mantengan aquí su temperatura, porque de repente vamos a realizar una interpolación, ¿ok? Mantengan allí entonces allí su temperatura, la tienen allí. Entonces, miren, vamos a buscar, primero vamos a localizar esos 900 kilojoule sobre kilogramo de energía interna. Vamos a localizarlo aquí. A ver, 900, o lo más cercano, 900 estará. Si no está, interpolamos. No hay problema. Miren, aquí tengo. Entonces, esta energía interna del sistema lo voy a aproximar a la energía interna del líquido saturado, a una temperatura dada. Entonces, esos 900 será la energía interna del líquido saturado. Entonces vamos a buscar 900, muchachos. Miren, UF 900, pero aquí nos damos cuenta que 900 se encuentra entre 895.38 y 918.02. Entonces vamos a tener que interpolar para buscar esa propiedad, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí están todos los datos que están en la tabla termodinámica. Entonces miren esto. Ahora nosotros vamos a interpolar porque tenemos para la energía interna, tengo 900, que es la energía del sistema, que es la aproximación, ¿verdad? Lo hemos aproximado al líquido saturado. Todas estas propiedades de volumen, energía interna y entalpía interna específica son aproximaciones, muchachos, por favor, cuidado con eso. Son aproximaciones que se han realizado a una temperatura dada y esa temperatura dada la tenemos aquí, pero vamos a buscar entonces allí su equivalente, pues, ¿ok? A través del proceso de interpolación. Yo voy a ubicar en un rato, interpolando con el calculador o la calculadora, y vamos a ubicar estos valores. Todos estos valores que voy a colocar aquí vienen siendo las propiedades que van a ir en la tabla. Ahora, recuerden una cosa, el volumen específico, al igual como la energía interna y la entalpía interna específica, están ubicadas en el eje horizontal, o sea, en el eje X. Y la temperatura está ubicada en el eje vertical o el eje de las Y. Es muy importante eso, ¿okay? Para evitar algún error, alguna falla allí a la hora de obtener los datos, porque la calculadora les va a preguntar si los quieren en el eje X o en el eje Y. Entonces ya les estoy diciendo, el volumen específico, la energía y la entalpía específica están ubicadas en el eje X y la temperatura van a estar ubicadas en el eje Y a la hora de buscar tales propiedades. Ahora, lo primero que voy a empezar a buscar es la temperatura. ¿Saben por qué? Porque como la energía interna y la entalpía están sobre el mismo eje X, no puedo localizar todavía, no puedo interpolar, no puedo hacer eso. Entonces, ya les dije, B, U y H están sobre el eje X, entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a interpolar con respecto aquí a la temperatura. Entonces, vamos a hacer esto, la propiedad energía interna con la propiedad temperatura, ¿ok? Entonces, porque aquí en energía interna ya tengo todos los datos, miren. Tengo 900, tengo este otro dato, tengo este otro valor.
Pero en temperatura solamente tengo estos dos. Entonces vámonos para la energía interna y para la temperatura. Entonces procedemos de esta forma. Normalizamos por aquí y luego nos vamos aquí mod 3 line. Bien, ahora buscamos aquí. Recuerden, primero los del eje X y luego los valores del eje Y. Ahora colocamos 895.38 con 210. Lo guardamos. Ahora decimos 918.02 con 215. Ok, 215. Guardamos. Y ahora decimos para un valor de 900 de energía interna, miren, les corresponderá lo siguiente. A ver, aquí nos preguntan en X o Y, colocamos Y porque la temperatura está en el eje Y. Entonces buscamos acá 2, presionamos igual y nos da un valor de 211 exactos. 211 es la temperatura. Bien, y es cierto porque está entre 210 y 215. Y lo mismo van a hacer con las demás propiedades. Bien, entonces ya les dije, no pueden interpolar con los mismos ejes. O sea, para interpolar necesitamos unos valores que están en el eje X y otros valores que están en el eje Y. O sea, en este caso el eje Y es la temperatura. Y estas propiedades se encuentran ya, como decir, en el eje X. Bien, muchachos, ya yo realicé la interpolación. Ustedes también comprueben, corrobórenlo. Ahora observen algo, todas estas propiedades que están resaltadas en este color característico son aquellas que van a ir en la tabla. Van a completar su tabla con el volumen específico que es este que está aquí. La energía interna específica del sistema viene siendo 900, es la misma, bueno, es lo que nos dan como dato. La entalpía específica viene siendo 902.188 y la temperatura del sistema es 211 y es esa temperatura que está aquí que nosotros hemos buscado, que sería una temperatura correspondiente a 211. Entonces, donde esté en la tabla la parte del espacio vacío de la temperatura, rellénenlo aquí con 211. Esta es la temperatura del sistema. Por favor, evitar confusiones, porque todas estas propiedades de líquido saturado que vemos aquí, lo hemos encontrado fue con la presión, ¿ok? A esta presión le corresponden todas estas propiedades de líquido saturado, pero ojo, a esta temperatura que tenemos aquí de 211 le corresponden todas estas propiedades que son también de líquido saturado. ¿Pero por qué líquido saturado? Recuerden que hemos realizado una aproximación, ya que el valor de la presión, que son 4 megapascal, no aparecía en la tabla de líquido comprimido. Entonces, como no están allí, nosotros hicimos esa aproximación al punto más cercano, que es el punto de líquido saturado. Entonces, ¿qué pasó con el volumen, la entalpía y la energía interna específica del sistema? Se han aproximado a una temperatura dada. ¿Y cuál es esa temperatura dada? Esta temperatura que hemos encontrado aquí, 211, que está aquí. Entonces, se han aproximado, muchachos. Entonces, no confundir, por favor, ¿ok? No confundir con estas propiedades estas propiedades del líquido saturado que fueron buscadas con esta presión de 4000 kilopascal. Ahora ya tenemos todas las propiedades, ya hemos caracterizado, pero nos falta la calidad. Y el estado ya se lo dije, ¿no? La identificación del estado sería un líquido comprimido. ¿Y la calidad? ¿Qué pasó con la calidad? ¿Qué podemos hablar de la calidad aquí? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos realizado esta aproximación de las propiedades a líquido saturado no significa que yo voy a decir que la calidad sea igual a 0, porque bueno, ya ustedes ya saben, lo tienen bien claro, que aquí en este punto de líquido saturado la calidad es igual a 0 y aquí en este punto de vapor saturado la calidad es igual a 1. Pero
les repito, esto no implica, estas aproximaciones a líquido saturado no quiere decir que yo vaya a decir que estamos en una zona de líquido saturado. No, no. Lo que pasa es que tuvimos que valernos de esto para obtener los resultados. Y si realizamos eso, fue una aproximación al vecindario más cercano, que era el punto de líquido saturado. Tuvimos que hacer eso para obtener esos resultados. No había de otra. Entonces, la ideología se mantiene que es una zona de líquido comprimido. Así que donde esté la calidad allí en su cuadrito, que creo que es la penúltima columna, ¿no? A ver, sí, es la penúltima columna. Allí en su cuadrito van a colocar calidad, una rayita, porque esa rayita significa que no existe la calidad. Aquí no hay calidad. Lo que hay, porque estamos en una zona de líquido comprimido, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente fila. Bien, vámonos a la última fila. Entonces observamos que nos dan una temperatura de 500 grados Celsius, la cual viene representada por esta isoterma que vemos allí. Muy bien. Aquí tenemos en el eje vertical que está la presión en kilopascal. Y observamos también como dato el volumen específico del sistema, ¿ok? Del sistema, que es 0.130 metros cúbicos sobre kilogramo. Recuerden que esta temperatura es la que nos dan, es la temperatura del sistema, que ya está en la tabla. Muy bien, ahora nosotros vamos a encontrar algunas propiedades. Pues vamos a entrar en la tabla con esta temperatura de 500 grados centígrados o grados Celsius. Así que eso es lo que vamos a hacer. Miren, aquí tengo ya todo listo para caracterizar. Entonces aquí tenemos la temperatura. Vamos a buscar 500 grados centígrados. A ver, 500 o 500 grados Celsius, que es lo mismo. A ver, 500 ya, aquí, hasta ahí llega. Sí, porque por aquí ya tenemos lo que es presión, ¿verdad? A ver, esto ya sería, miren muchachos, esto ya sería presión. Presión, pero yo quiero entrar en la tabla con 500 porque es la única propiedad que tenemos, ¿sí o no? Entonces, pero la temperatura llega hasta aquí solamente, hasta 373.95. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Lo que vamos a hacer es simple. Pasamos a la zona de vapor sobrecalentado, ¿ok? Como esta temperatura de 500 grados Celsius no está allí, porque ya llegamos a un límite donde no está esa temperatura, entonces vamos rápidamente aquí a pasar a la zona de vapor sobrecalentado. Entonces vamos a la zona de vapor sobrecalentado y miren lo que voy a hacer. Aquí ya entramos, creo. A ver, sí, vapor de agua sobrecalentado. Muy bien. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esa temperatura que tengo, esa temperatura que es de 500, voy a entrar en la tabla y voy a localizar 0.130, que es el volumen, o lo más cercano a 0.130, ¿sí? Y si hay que interpolar, interpolamos, pero buscamos para 500 grados Celsius, repito, y para un volumen específico de 0.130. Entonces estaría por aquí. Pongan atención allí. Para 500, entonces 500 grados. Miren, para 500 voy buscando. 500, para 500 tengo que buscar el volumen específico lo más cerca de 0.130. Entonces para 500 tengo por aquí lo más cerca. A ver, a 0.130. Entonces para 500 aquí tengo, a ver, 500, miren, 500, 0.22, 0.195, 0.175, no me sirve. Seguimos buscando. Miren, aquí está. Miren, para 500, aquí lo tengo, ¿ves? Ok, aquí, para 500 tengo, a ver, tengo estas propiedades.
Muy bien, entonces aquí vamos a tomarla en cuenta, ¿ok? Para 500. Y aquí también tengo estas propiedades. A ver, la buscamos, la resaltamos, ¿qué digo? Y allí lo tengo. Allí está. Esas son las propiedades que nos interesa. Entonces, miren, allí tengo para 500, tengo un volumen específico a una presión dada, una presión de 3 megapascal. Van a encontrar 0.11620. Y para 2.50 megapascal van a ver que el volumen es 0.13999. Entonces el valor de 0.130 estaría entre 0.11620 y 0.13999. Entonces eso es lo que vamos nosotros a hacer. Vamos a representar todos esos valores, vamos a interpolar. Entonces ya eso lo tengo por aquí. Muy bien. Entonces ustedes ya van a corroborar también y dicen que para esas temperaturas de 500 le equivale o equivalen estas propiedades. Entonces corroboren ustedes también que por lo que vemos aquí, miren, 0.130 está entre 0.11620 y 0.13999. Y aquí también colocan una columna para la presión, porque esta propiedad del volumen específico está a 2.50 megapascales, que es lo que tenemos por aquí a la vista, ¿ok? Miren, aquí está la presión. Esta es la presión, y aquí están las propiedades de esta presión. Y estas son las propiedades para esta presión también. Y aquí entonces vemos ya las propiedades. Esos cuadros vacíos es lo que nosotros vamos a buscar. Recuerden que en el eje vertical está la presión y en el eje horizontal, como decir el eje X, se encuentran las propiedades como volumen específico, la energía interna y la entalpía específica. Así que vamos a ver al volumen específico, a la energía interna y a la entalpía interna específica como si fuera el eje X a la hora de interpolar. Y el eje vertical, el eje que viene siendo como el eje Y, va a ser el eje representativo de las presiones. Entonces, a la presión lo voy a ver como el eje Y. Muy importante a la hora de nosotros realizar el proceso de interpolación. Ahora nosotros vamos también a interpolar. Voy a extraer los datos de aquí para el volumen y la presión y los voy a colocar así. Ya saben que el volumen está en el eje X y la presión está en el eje Y. Esto es muy importante para interpolar. Bueno, aquí ya interpolamos nosotros y nos dio la presión en megapascal 2.71. Recuerden que eso megapascal lo tenemos que llevar ahora a kilopascal para representarlos y llenar la tabla, completar la tabla. Estos 2.71 megapascal lo voy a ubicar aquí en esta tabla y recuerden una vez más que para interpolar no pueden interpolar X con X. No. Tiene que ser los valores de X con los valores de Y. Primero los valores de X, repito, y luego los valores de Y. Eso es lo que conforma una coordenada. Muy bien, muchachos, entonces como les dije, vamos a ubicar estos dos valores, estas dos propiedades termodinámicas que van a venir siendo mis propiedades del sistema, que es lo que voy a representar en la tabla. Ahora, vamos a ver, como les digo, o como les acabo de decir, tiene que ser los valores de X con los valores de Y. Y los valores de Y vienen siendo esos valores que están sobre el eje vertical de las presiones. Entonces, vamos al calculador. A ver, normalizamos. Vamos por aquí. Modo 3 line. Muy bien.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es, primero, como les dije, los valores de X, que sería 310, bueno, 31.008, no, 3108.6. 3108.6 con, porque este es el valor de X primero. Recuerden, X es la abscisa, el eje de las X, pues la abscisa. Entonces tenemos 3108.6 con los valores de Y, que sería 3. Ok, aquí colocamos 3, lo guardamos y ahora vamos con el otro valor, que sería 3112.8 con un valor de la presión que está en el eje Y, que sería 2.50. Lo guardamos y ahora nos quedaría, vamos a buscar entonces para un valor de 2.71. ¿Cuál sería la energía interna? Bueno, nos quedaría entonces para 2.71, nos quedaría, a ver, shift 2. Ahora nos preguntan, ¿en X o en Y? Bueno, ¿esto está en dónde? La energía interna está en X, entonces vamos a buscar aquí X. X es con 1, comandado por 1. Entonces presionamos 1, igual, y aquí está. Entonces, muchachos, tenemos esta energía interna de 3111.036. ¿Ok? Y tiene sentido, están entre estos dos valores. Muy bien, está bien. Ahora vamos a buscar esta entalpía. Esta entalpía ya lo podemos hacer nosotros con, a ver, igualito. Los valores de X con los valores de Y. Entonces, les repito una vez más, X con X, no vayan a interpolar X con X. Entonces, seguimos por aquí. A ver, normalizamos, luego de una interpolación, tienen que normalizar la calculadora. A ver, y ahora sí, seguimos. Sería entonces los valores de X, de las abscisas, la abscisa con la ordenada. Sería entonces aquí 3.457, perdón, 3.457.2 con un valor de Y, que sería 3. Con 3. Y esto lo vamos a guardar. Uy, ¿qué pasó acá? Un momentito, a ver, vamos a normalizar. Aquí, bien, ahora sí, mod 3, regresión lineal. Ahora sí. A ver, ahora sí, otra vez, 3.457.2 con 3. Ya, nos quedaría así. Guardamos. Muy bien, ahora sí. Y luego 3.000, los valores de X, que serían 3.462.8 con un valor de Y, que sería en este caso la presión que está en el eje Y, 2.50. 2.50. Guardamos. Ahora buscamos para quién, para una presión de 2.71. Buscamos 2.71. Ahora shift, o sea, el inverso. Y presionamos aquí 2. Y vamos al final. Y nos preguntan, ¿para X o para Y? Bueno, ¿dónde está la entalpía? La entalpía está en el eje X. Entonces, buscamos aquí para X es comandado por 1. Aquí presionamos 1, igual, y nos quedaría este valor, 3.460, muchachos, 3.460.448, ¿ok? Entonces, ya tenemos, muchachos, todas las propiedades que nos mandan a determinar en la tabla. Entonces aquí está, aquí tenemos, muchachos, se van a la tabla, identifican el estado como un vapor sobrecalentado, ¿ok? Es un vapor sobrecalentado. Estaría más o menos, bueno, fuera del domo. Entonces el estado, nuestro estado estaría por aquí. Por aquí, un puntito grueso. Y por aquí entonces tenemos que van a estar presentes las propiedades que estamos determinando nosotros. Entonces aquí tenemos todas las propiedades que hemos encontrado. Entonces como el volumen
específico, así como también como la entalpía y la energía interna específica. Entonces tenemos un volumen específico encontrado de ¿cuánto? De 0.130. 0.130, una entalpía específica también de 3460.448 y una energía interna específica de 3100, no, perdón, a ver, y una energía interna específica de 3000, sí, 3111.036, ¿ok? Un volumen específico de 0.130. ¿Y cuál es la presión, muchachos? ¿Cuál es la presión? Bueno, mire, observen esto. Para este estado le va a corresponder, le vamos a proyectar, proyectamos hacia el eje vertical, o sea, donde están los valores de las presiones, y vamos a ubicar aquí la presión del sistema, que hemos encontrado que es 2.71. Todas estas propiedades que hemos determinado corresponden a una presión que ya nosotros hemos determinado, que es 2.71 megapascal, cuyo valor vamos a llevarlo a kilopascal, a unidades de kilopascal. Vamos a llevar los 2.71 megapascal que hemos encontrado para homogeneizar las unidades. Entonces recuerden una vez más que aquí nosotros ya vamos a identificar el estado y se trata de un vapor sobrecalentado. Eso es lo que van a colocar ustedes en la tabla en la última columna, donde dice identificación del estado, coloquen vapor sobrecalentado. A ver, esta presión que tenemos allí es de 2.71, entonces la presión es de 2.71 megapascal. Pero recuerden que en un megapascal hay 1000 kilopascal, ¿ok? Entonces aquí nos quedaría así, 2710 kilopascal. Nos queda entonces este valor de la presión en kilopascal, y esto es lo que nosotros vamos a ubicar por esta parte como 2710, que es la que viene siendo la presión, pues la presión del sistema. Esta es la presión del sistema, ¿ok? Ya tenemos la presión del sistema. Entonces allí ya en el cuadro van colocando, van llenándolo, van completándolo, mejor dicho. Aquí tienen las propiedades que les mandan a buscar. Ya, y la calidad, ¿cuánto es la calidad aquí? Bueno, no hay calidad. La calidad aquí no existe. Lo colocan como un guioncito en donde esté el espacio de la calidad. No hay calidad aquí. Es un vapor sobrecalentado. Allí tienen todo, pues rellenan allí. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Hasta luego, chao.